Buenas a todos, querido ingeniero, querida ingeniera que estás viendo este video. En esta ocasión nos toca el tema de las listas. Es un tema más complejo. Antes de comenzar el video, me gustaría dejar en claro que es necesario haberse visto los dos videos anteriores, el de la teoría de programación orientada a objetos y el de la implementación de esta, porque en esos dos videos explico a detalle qué es lo que está pasando con la programación orientada a objetos y cómo trabajar por ciertos módulos. Aparte, en estas listas yo asumo que ya la técnica de programación orientada a objetos ya la manejas, así que en este video yo probablemente voy a omitir ciertas explicaciones por algunas cosas que tengo entendido que ya las viste en el anterior video. Y bueno, sin más dilación, vamos con el video. Vamos a hablar en este video de las listas tanto estáticas como dinámicas, pero primero necesitamos conocer qué es una lista. Una lista es una serie de elementos o conjuntos de datos almacenados en un contenedor o en un arreglo consecutivos que tienen un inicio y tienen un final. En la lista estática la primera posición es la posición 0 y la última es la que le hayas asignado. Dentro de la lista se pueden manejar distintos tipos de datos contenidos en un contenedor o bien llamado nodo o también en un arreglo que nos está sirviendo como si fuera nuestro nodo. Las acciones dentro de la lista son tal cual las que estás viendo en pantalla, son agregar un elemento, ya puede ser al inicio, al final o incluso entre medio, buscar un elemento, modificar un elemento buscado, eliminar un elemento buscado o mostrar toda la lista. Cabe recalcar que una lista puede tener muchas más funciones, solamente estas son las principales que siempre se buscan dentro de ella. Entonces, así como les dije, vamos a hablar de dos tipos de listas, las listas estáticas y las listas dinámicas. Las listas estáticas tienen ciertos requisitos que deben de cumplir y son los siguientes. Se requiere primero de una clase lista, ya sabemos cómo crear clases, que contenga un arreglo de n elementos, que generalmente son objetos de otra clase, porque estos objetos son contenedores que te pueden almacenar mucha información y a ti te conviene. N tiene que ser un valor específico, tiene que ser un valor que a ti te vaya a alcanzar para poder hacer todos los registros que vayas a necesitar y para saber si el espacio será suficiente o por el contrario utilizar validaciones más específicas. Aparte de que obligatoriamente se necesita un contador de elementos el cual nos servirá para movernos y desplazarnos alrededor de toda la lista, hacer las operaciones con él y nos va a servir mucho. Aquí aproveché para poner la sintaxis de cómo definimos el valor de n, por ejemplo. Nosotros arriba o abajo es igual, de donde ponemos el include iostream, también podemos poner una definición de que n sea cierta cantidad. En este caso le estoy dando a n el valor de 100. Creamos la clase lista y como atributo privado tiene un arreglo de n contenedores, 100 contenedores, y los contenedores son otra clase que tiene aparte otros tipos de datos privados. Básicamente lo que ya habíamos hecho en el video anterior, eso es el contenedor. Aparte de que la clase lista también cuenta con un contador de tipo entero, ¿dónde está el mouse?, que nos va a ayudar a iterar entre la posición 0 y la posición 99 de nuestro arreglo de contenedores, que sí, ya son las 100. Vemos como también tiene las funciones principales aquí, que son el agregar, que recibe un contenedor, que de hecho esto lo acabo de poner aquí en un ejemplo. Recibe un contenedor que en este caso yo lo llamé libro y el objeto de ese contenedor. Antes de hacer nada, primero tengo que validar si el contador ya es el número 100, o sea, si contador ya es igual a n, entonces ya no puedo insertar ningún elemento porque ya no tengo ningún espacio disponible. En caso de que no, en el arreglo de contenedores, que en este caso pues vendría siendo A, pero aquí le llamé arreglo, hago la inserción en la posición en la que actualmente está contador y posterior a eso hago un post incremento. A continuación te voy a decir algunas cosas que se pueden hacer dentro de la lista estática y cosas que deberías de tomar en cuenta. Gracias a que tenemos una lista estática con n cantidad de elementos y un contador que va contabilizándolos, nos es más fácil poder manejar la información de esta con bucles y con ciclos. Es decir, nosotros sabemos que en una lista estática, así como en un arreglo, que es un arreglo, la primera posición siempre va a ser el número 0 y en dado caso de que esta lista esté vacía, el contador va a llegar a ser el número 0, contador igual a 0. Pero en este ejemplo tenemos la situación en la que la lista tiene dos elementos, el contenedor, aquí está, el contenedor del espacio 1 también está, que sería la segunda posición, pero el contenedor que está en la tercera posición, o si lo queremos ver en la posición 2, está vacío, así que el contador no puede ni subir a la posición 3 ni bajar a la posición 1. Una disculpa, me acabo de dar cuenta de que lo estaba tapando con la cabezota. Voy a volver a esta diapositiva para que se entienda qué es lo que está pasando también a nivel de código. En esta parte estamos viendo que la lista tiene una función que se llama insertar
y esa función inserta recibe un objeto de una clase, en este caso libro. Este objeto ya está lleno, ya está completamente lleno como lo habíamos visto en la clase pasada. Lo único que hay que hacer es mandárselo tal cual y aquí es donde tenemos que hacer lo demás para poder insertar elementos y para poder tener una lista. Explicaría las demás funciones tales como buscar, modificar, eliminar y mostrar, pero el video se tornaría un poco largo, así que yo creo que mejor les voy a dejar una recomendación con los cursitos del seminario de esta misma materia. Ahora pasemos a las listas dinámicas. En las listas dinámicas se requiere de una clase lista que sea capaz de acceder a nodos, esto ya lo vas a entender un poco mejor después, que a su vez contengan información de una clase contenedor. Nosotros con la lista estática estábamos manejando una clase lista que contenía un contenedor que es una clase contenedor. Bueno, dentro de las listas dinámicas nosotros podríamos decir que la clase lista es como la clase rey, la clase general, la que contiene todos los elementos. Y adentro de la clase lista hay puros objetos, o sea, una lista está conformada por puros objetos de la clase nodo y los nodos tienen adentro de sí puros objetos del tipo contenedor, que ellos son los que contienen la información. Ahora te lo explico mejor. La lista también necesita de un apuntador que apunte al primer nodo de la lista, eso es muy importante porque si no, luego no sabemos ni de por dónde iniciar. Aparte de que también necesitamos un contador y preferentemente hacerla amiga de la clase nodo, para que también compartan algunos atributos. Como podemos ver en la sintaxis, esta es la forma de hacerlas amigas y también tiene las mismas acciones de una lista estática. Ahora sí, esto es lo que probablemente te va a dar más dolores de cabeza, pero si lo ves de cierta forma no es nada complicado. Vamos a hablar de los nodos. El nodo es una clase que necesita un apuntador a un nodo siguiente y que almacena un objeto de tipo contenedor. El objeto de tipo contenedor es el que contiene toda la información, todos los datos que ya hemos rellenado. Los nodos, por ejemplo, te lo voy a poner de la siguiente forma. Un nodo tú te lo puedes imaginar como si fuera este cuadrito de aquí. En este cuadro, este nodo está formado por dos partes. El cuadro de la información, que es el que contiene todo el contenedor, por eso les puse la letra A, B, C, D, porque son diferentes. Y el cuadro del puntero, el cuadro del apuntador a nodo. Puede tener su apuntador a nodo. De hecho, aquí en la sintaxis, nodo hace referencia a su misma clase, si se puede, para poner un apuntador al nodo siguiente. Este nodo siguiente es el que nos va a servir para estarnos desplazando de uno a uno. Nosotros en la lista tenemos el apuntador a nodo, que es el principio. Este apuntador a nodo es el que nosotros tenemos aquí, en la primera lista. Y es el primero, es el inicio. Entonces, este apuntador a nodo va a apuntar al primero. El primero a su vez está apuntando al siguiente si es que hay un siguiente. Si hay un siguiente del 2, pues aquí está, el siguiente es este. Y si el siguiente no existe, el siguiente entonces será igual a null pointer. Esa es la forma gráfica en la que podríamos componer un nodo. Pero aquí en su sintaxis también falta explicar que es necesario, así como hicimos a la lista amiga de la clase nodo, al nodo lo tenemos que hacer amigo de la clase lista. El dato que me estaba saltando es que también dentro del nodo tiene que haber un objeto del tipo contenedor o de clase A o como le hayas puesto a la clase donde tienes toda tu información guardada. Y cada que se crea un nodo se tiene que crear un nodo ya con parámetros, un nodo con su contenedor dentro. En la lista dinámica, al contrario que en la lista estática, no se necesita reservar el tamaño de memoria que se va a necesitar para después irlo ocupando, como lo estábamos haciendo con el define n, que n lo igualábamos a 100. Sino que conforme se creen nuevos registros o nuevos nodos, gracias a la palabra reservada new, se irá ocupando el espacio en memoria referente al espacio del nodo que vayamos a insertar, y al momento de eliminar algún nodo, incluso esta memoria que el nodo estaba ocupando puede ser liberada. Otra forma gráfica de poder explicarlo es representar la creación de un nuevo nodo. En este caso sería esta la creación. Por defecto, en la creación del nodo ya ven que tenemos dos partes, la información y el puntero en su parte siguiente. Pues el puntero en su parte siguiente tiene que ser igualado al null pointer desde el constructor para poder asignarle alguna posición ya cuando estemos en la lista CPP. Lo que pasa gráficamente al momento de que nosotros creamos un nodo y lo queremos insertar, por ejemplo, primero al inicio, que es como está en esta imagen, lo que primero hacemos es crear un nuevo nodo. El objeto se va a llamar nuevo y este nuevo va a ser un apuntador a nodo.
que va a ser igualado a la creación del espacio dinámicamente con la palabra new de el constructor ya lleno con el libro. Si se pueden dar cuenta, aquí el objeto de tipo libro ya lo estaba mandando, así que tendríamos esto como tal, porque en la creación estamos especificando que aquí ya tiene datos, pero este puntero sigue siendo igual a null pointer, o sea, a vacío. Posterior a esto se valida si existe un primero. Primero es el apuntador a nodo que tenemos en la clase lista. Si primero es diferente del null pointer, entonces vamos a poder hacer esta asignación. Nuevo en su parte siguiente, nuevo es el nodo nuevo que hemos creado, es igual a primero. Entonces si nosotros ya tenemos un primero que vendría siendo este de aquí, nuevo en su parte siguiente, esta flecha en lugar de apuntar a null pointer apuntaría al primer nodo de la lista. Y como último nos quedaría igualar la variable primero, el apuntador a nodo, al nuevo nodo, que vendría siendo esto. Ahora este no es el inicio, este es el inicio. En caso de que no exista un primero, como es aquí en el else, nosotros digamos que inicio no está apuntando a nada. Y lo que vamos a hacer es que primero, o sea inicio, sea igual a nuevo. Así que estaríamos apuntando aquí y aquí comenzaría nuestra lista. Si tenemos la variable último, que también nos puede servir pero no es obligatoria para la lista dinámica, también en este caso sería asignarla a nuevo, así como incrementar el contador. Ahora bien, si lo que queremos es hacer una inserción al final, sabemos que estamos recibiendo un libro, así que lo primero que hacemos es crear el nodo de la misma manera que lo hicimos en el anterior, haciendo el nodo que ya contenga los datos, y por defecto con el constructor ya se crea con su puntero en su parte siguiente apuntando a null pointer. Ahora tenemos que crear un apuntador a nodo auxiliar, porque este es el que nos va a ayudar a saber dónde está el fondo de la lista en caso de que no tengamos la variable último, y lo vamos a igualar a primero. En este ejemplo no me hagan mucho caso, pero creo que esta línea era innecesaria. Al momento en que ya tenemos un apuntador a nodo auxiliar, hacemos un recorrido. Bueno, primero checamos que exista un primero. Si existe un primero, entonces existe un último, ya sea el mismo. Así que nos toca hacer un recorrido utilizando el bucle while, preguntándonos si auxiliar en su parte siguiente es diferente de null pointer. En caso de que sí sea diferente de null pointer, es porque tiene en su parte siguiente a otro nodo, y eso nos hace saber que no es el último nodo. Entonces si decimos auxiliar es igual a auxiliar en su parte siguiente, significa que estamos iterando en toda la lista. Por decirlo de alguna manera, esta flecha que está apuntando a null pointer es mi auxiliar. Cuando yo lo creo y lo igualo al inicio, o sea al primer elemento, estamos haciendo esto. Entonces aquí yo me pregunto, ok, auxiliar, que ahora es este, en su parte siguiente es diferente de null pointer. Sí, es diferente de null pointer. Entonces auxiliar es igual a auxiliar en su parte siguiente. Aquí está. Iteramos a este. Ahora vuelvo a hacer lo mismo. Auxiliar en su parte siguiente es igual a null pointer. No. Entonces auxiliar es igual a auxiliar en su parte siguiente. Auxiliar en su parte siguiente es igual a null pointer. No. Entonces hacemos esto. Auxiliar en su parte siguiente es igual a null pointer. Sí. Entonces este es el último. Así que aquí solo nos quedaría decir que auxiliar en su parte siguiente, ya sabemos que auxiliar es el último, en su parte siguiente va a ser igual al nuevo nodo, que lo ponemos aquí. Y el nuevo nodo por defecto ya tiene un null pointer en su parte siguiente. Y en caso de que también tengamos la variable último que siempre esté apuntando al último registro de la lista, pues es tan fácil como decir que último en su parte siguiente es igual al nuevo. El último es igual al nuevo ahora, porque pues si estamos manejando un último necesitamos siempre tener el último, y el contador va a incrementar también. Así que bueno, eso es todo por el tema de las listas. Espero que les haya quedado un poquito más claro. Es un tema complejo, yo espero que sí lo practiquen en el seminario. De hecho, de estos mismos cursos también tenemos el seminario de esta materia, así que yo creo que ahí está viendo la bolita. Así que bueno, espero que les haya gustado, que les haya servido, y nos vemos en el siguiente video.